Hola, buenas tardes. Inciso A. Utilice la regla del producto para probar que si f, g y h son derivables, entonces se cumple lo que está enmarcado en rosa. Inciso B. Tomando f igual a g igual a h en el inciso A, demuestre que la derivada de la función f de x elevada al cubo es 3 veces la función elevada al cuadrado por la derivada de la función. Inciso C. Utiliza el resultado del inciso B para derivar y igual a e a la 3x. Esto para el tema regla del producto y cociente. Entonces tenemos al inciso A. Tenemos la derivada de f, g y h. Podemos agrupar. Tenemos corchete f y vamos a agrupar g y h. Entonces la regla del producto nos dice que es u por la derivada de v, en ese caso sería f por la derivada de f de gh, perdón, más v, en ese caso gh por la derivada de f. ¿Ok? Acá estoy diciendo u y v porque siempre hemos usado la fórmula siguiente. Tenemos la regla del producto, sería u por la derivada de v más v por la derivada de u. Desaparece r, es v por la derivada de u. Por eso es que mencionaba v y u, lo siento. Ahora tenemos un nuevo producto dentro que necesitamos calcular. En este caso, eso sería igual a que f, y vamos a abrir paréntesis. Otra vez tenemos que derivar un producto, sería u por la derivada de v más v por la derivada de u, ¿ok? Y esto más gh por f'. Podemos multiplicar, eso sería f gh' más fhg' más, escribo primero la f, sería f'', ¿sí? Y si los acomodamos de cierto modo, tenemos f', se acomodó s primero, vamos a poner a s primero, sería fg h, f'gh, luego vamos a poner bueno, aquí el orden no nos ayudó. Vamos a poner a S, pero moviendo H al lado derecho. Vamos a dejar a G' en el medio. Entonces sería más F, G', H, más, ahora faltaría S, sería F de G, H'. ¿Okay? Y vemos que es la igualdad que está acá en rosa. Entonces si se cumple que si f, g y h son derivables, se cumple esa igualdad dada en rosa. ¿Okay?
Ahora, para el inciso B, podemos reescribir esto. FGH prima, dijimos que es igual a todo eso, es F prima GH más F G prima H más F GH prima. ¿Qué pasa si F es igual a G y eso es igual a H? Pues simplemente vamos a tener F GH prima igual a ¿qué? A F por F por F. Si las cambiamos a F las 3, entonces el resultado que voy a tener sería F prima F F más F F prima F más F F F prima. Podemos reescribirlas, poner F prima al inicio, sería F prima F F más F prima F F más F prima F F. Esas son 3 veces F por F nos daría F cuadrada y eso estaría multiplicado por F prima. Y otra vez vemos que llegamos a lo que nos pide, a lo que nos da a lo que nos pide el inciso B, perdón. Aquí está. Voy a cambiar el paréntesis y voy a dejar el exponente afuera nada más. Lo voy a borrar todo. Eso dijimos que era 3 veces F al cuadrado por F prima. ¿Ok? Y para el inciso A nos pide que derivemos y igual a e a la 3x. Si usamos la fórmula, bueno, antes de eso podemos decir que y es tener e a la x por e a la x por e a la x. Quiere decir que y' sería la derivada de e a la x por e a la x por e a la x, o bien e a la x elevada al cubo y derivada. ¿Ok? En este caso nos dice la fórmula que esto es 3 por la función al cuadrado. Sería e a la x al cuadrado por la derivada de la función. Y eso es 3e a la 2x. Y la derivada de e a la x sería e a la x. Podemos multiplicar, eso es 3e a la 3x. Y pues eso es todo, espero que les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Eso simplemente era una nota para que no se vayan a confundir. Ok, pues espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Creo que todo está correcto. Saludos y hasta pronto. Bye bye.